México está conmocionado. Grupos criminales desataron una ola de violencia por todo el país tras la muerte el domingo del narcotraficante Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. El hecho ocurrió durante una sangrienta operación militar que tuvo lugar este domingo. Cerca de 70 personas murieron en los ataques lanzados como represalia a la operación. El ministro de Seguridad mexicano, Omar García, informó que 25 de las víctimas eran miembros de las fuerzas de seguridad. La ola de violencia sacudió a al menos 20 estados del país. Un informe de la Secretaría de Defensa asegura que el ejército desplegó a 2.500 efectivos en el oeste de México, adicionales a los 7.000 agentes ya destacados en Jalisco. El Mencho, de 59 años, murió el domingo cuando era trasladado a la Ciudad de México tras ser detenido en un operativo en una zona rural de la localidad de Tapalpa, ubicada a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Estados Unidos confirmó el domingo que había apoyado al gobierno mexicano con información de inteligencia. La presidenta mexicana, eso sí, subrayó que la soberanía de su país fue respetada y afirmó que así seguirá siendo. Testigos presenciales compartieron en las redes sociales imágenes que muestran a gente presa del pánico en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Mientras, afuera, ardían varios vehículos. Una ola de violencia se extendió por todo el país después de una redada en la que fuerzas especiales abatieran a un alto jefe de cartel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Hombres armados prendieron fuego a vehículos y negocios, bloquearon carreteras para enfrentarse a las fuerzas de seguridad en diferentes estados del país. Al final del domingo, las autoridades anunciaron haber controlado la mayoría de los 250 bloqueos viales a lo largo de 20 estados, pero pidieron a la población permanecer en casa. Claudia Sheinbaum ha estado sometida a fuertes presiones de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información, como lo hemos dicho aquí varias veces. El Mencho era el líder de uno de los carteles más poderosos y de más rápido crecimiento, el cartel Jalisco Nueva Generación, conocido por el tráfico de drogas y una brutalidad extrema. La operación contra el cartel Jalisco Nueva Generación se ve como una señal de que las autoridades han llevado la lucha contra el narcotráfico a un nuevo nivel. Pero se teme que se recrudezca la violencia con algunos carteles fracturados y otros tratando de aprovechar el vacío de poder. Y para analizar la situación de violencia que atraviesa México, recibo en el programa al señor Carlos Pérez Ricard. Él es experto en relaciones internacionales, seguridad y crimen organizado. Señor Pérez Ricard, bienvenido al programa. Se habla de ataques por todo el territorio mexicano, también contra civiles. ¿Cuál es la magnitud de esa represalia del cartel Jalisco Nueva Generación? Y lo digo si lo comparamos con los disturbios que tuvieron lugar, por ejemplo, tras la captura del Chapito en 2019. Hola, Johan, ¿cómo estás? Hay que poner en contexto al auditorio y decir que estamos ante la captura y muerte de uno de los principales narcotraficantes, no solamente de México, sino de toda América Latina. La reacción del domingo fue furibunda, muchos autos quemados, muchos bloqueos, pero afortunadamente para el momento en el que estamos conversando ya lunes, vemos el poderío de esos criminales reducirse y la vuelta a la calma. Aunque ayer, sin duda, ayer domingo fue un día muy fuerte donde vimos muchas muertes de civiles, así como ataques a la autoridad. Afortunadamente la situación ya está conteniéndose. Pues una buena noticia para todos los mexicanos, por supuesto. Estados Unidos, señor Pérez Ricard, confirmó que apoyó esta operación. ¿Sabemos cuál fue exactamente el rol que jugó Washington y podríamos esperar a partir de ahora una mayor participación estadounidense, incluso de otro tipo, digamos, militar en suelo mexicano? Tenemos información a cuentagotas. La información oficial apunta a que solamente hubo intercambio de información entre Estados Unidos y México. Sin embargo, sabemos por el pasado y por otros episodios que, autoridades de Estados Unidos, sobre todo de agencias antidrogas, han trabajado de manera operativa en México. Parece que no es el caso de esta situación. Eso sí, Johan, hay que verlo todo esto a la luz de la amenaza de intervención del presidente Trump constante sobre México, la amenaza en que en cualquier momento, en cualquier circunstancia y de manera unilateral, Estados Unidos va a empezar a apuntar también a algunos objetivos en México. Todavía no es el caso, o al menos no hay información que lo confirme cuando hablamos del caso específico de El Mencho.
Y ante esa amenaza que usted menciona del presidente Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum fue muy clara al decir que la soberanía de México fue respetada y que iba a seguir siendo respetada. Cambiando ligeramente el tema, señor Pérez Ricard, esta ola de violencia tiene lugar apenas 4 meses antes del Mundial de Fútbol, en el que 4 partidos se celebrarán precisamente en Guadalajara, epicentro de esta crisis de seguridad. ¿Está México en condiciones de organizar un torneo tan importante? La amenaza es brutal. Son 4 meses de aquí a que celebren los Juegos de Fútbol. Guadalajara es en efecto una de las 3 sedes mundialistas. Lo que sí te puedo decir es que es importante que se haya capturado este señor. Era mucho peor una situación en la que este señor estaba vivo para el día del Mundial a la situación actual. Me parece que el Estado mexicano mostró su capacidad, su fuerza al realmente capturar a este señor. Y pienso que sí, pienso que el Estado mexicano tiene las capacidades de asegurar que la cita mundialista se llevará en orden. Es una buena noticia que la gente no caiga en desinformación. Sí hubo bloqueos, sí hubo algunas situaciones incómodas el día de ayer, pero me parece que el Estado mexicano está más que listo para tener la cita mundialista en junio, cuando vengan tantos aficionados y equipos a jugar aquí fútbol. En cualquier caso, es una prueba de fuego para el gobierno mexicano a apenas meses de esta importantísima cita mundial. Carlos Pérez Ricard, experto en relaciones internacionales, seguridad y crimen organizado desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Le agradezco a usted y un gran abrazo. ¿Quién era el Mencho? Tras unos comienzos como sicario a sueldo, se convirtió en hombre de confianza del capo del cártel de Sinaloa. Desde entonces apostó por buscar cómplices en las autoridades para extender su radio de acción y llegar incluso al asesinato de magistrados y políticos que consideraba enemigos. Ahora, aunque su muerte pone fin a sus crímenes, está por verse cómo influirá esto en el entramado criminal que tejió durante casi 2 décadas. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos. Por su cabeza, Washington ofrecía $15 millones. En poco más de una década, El Mencho se había convertido en uno de los principales líderes del narco, tras el arresto de los fundadores del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán El Chapo e Ismael Mayo Zambada, que cumplen condena en Estados Unidos. Ahora está por ver si la muerte de Nemesio Oseguera debilitará a la red criminal que él extendió por todo el país. Tras sus comienzos como sicario a sueldo, El Mencho se convirtió en hombre de confianza del capo del cártel de Sinaloa. Un año más tarde, ayudaba a fundar el cártel Jalisco Nueva Generación, que sumó el negocio de la droga a la extorsión, los robos y la trata de migrantes, sobrepasando las fronteras de México. El cártel Jalisco Nueva Generación se extendió en muchos lados de México en los últimos años. Está en un combate, ahora es un poco más tranquilo, por ejemplo, allá en la frontera de Chiapas con Guatemala. Y en Michoacán está luchando y ganando espacio contra los templarios y otras organizaciones. Entonces está ganando terreno en muchos lados y eso sí explica que explica estas actividades. Desde que El Mencho empezó a acumular poder, se recrudecieron las guerras entre los diversos grupos del crimen organizado mexicano, con enfrentamientos que dejaron decenas de muertos. También se sucedieron choques igual de sanguinarios contra las fuerzas de seguridad de México. Una década después de su llegada a las altas esferas del crimen organizado en México, en 2020, El Mencho respondía a la extradición a Estados Unidos de su hijo Rubén Oseguera, El Menchito, con el asesinato del juez que lo procesó.